Hay un olor que no he podido quitarme. No de las manos, no de la ropa. Lo tengo aquí, en algún lugar que no es físico, en alguna parte de mí que no se puede lavar. Cal, tierra mojada y algo más dulce debajo. Algo que quien haya trabajado en medicina reconoce aunque prefiera no reconocerlo. Llevo 45 años despertándome con ese olor y diciéndome que ya es suficiente, que ya he cargado bastante. Pero esta mañana me he mirado en el espejo y he visto a un hombre de 80 años al que le queda poco tiempo, y he pensado que si me muero sin decirlo, eso también es una forma de enterrarlo. Y ya hubo demasiadas cosas enterradas en Valdecernejo. Me llamo Aurelio Sanz Pedraza. Era médico. Soy médico, aunque ya no ejerzo. Me destinaron a Valdecernejo en noviembre de 1979, con un pretexto que tardé días en entender que era falso. Me dijeron que había un brote de gripe severa entre la población anciana del municipio y que el médico titular estaba de baja. Era cierto que el médico titular estaba de baja. Todo lo demás era una arquitectura de medias verdades, construida por alguien que necesitaba un médico en aquel pueblo, pero no quería explicar por qué. Valdecernejo era un lugar que parecía diseñado para no ser encontrado. Estaba al norte de Burgos, en una hondonada entre dos cerros pelados, y la carretera que llevaba hasta él era un ramal sin asfaltar de 8 kilómetros, que en invierno se ponía impracticable con facilidad. Llegué un martes al mediodía con mi maletín y mi SEAT 127 lleno de barro hasta los bajos. El pueblo tenía una sola calle principal, una fuente que ya no manaba, una iglesia de piedra oscura y un silencio que no era ausencia de sonido, sino presencia de algo que prefería no nombrarse. Me instalé en casa del alcalde, que me cedió una habitación en el piso de arriba. Era un hombre llamado Victorino, de unos 60 años, con ese tipo de amabilidad tensa que tienen las personas que están haciendo un esfuerzo permanente por parecer normales. Me mostró la casa, me explicó dónde estaba el consultorio, me dijo que los pacientes eran gente discreta y agradecida. Me lo dijo 2 veces, lo de agradecida, como si quisiera convencerse a sí mismo, además de a mí. Esa noche cené solo en la cocina mientras escuchaba el viento golpear los postigos y pensé que quizás me había equivocado al aceptar aquel destino. Tenía 36 años. Tenía prisa por acumular experiencia. No sabía que hay formas de experiencia de las que uno nunca se recupera del todo. Al día siguiente, empecé a visitar pacientes. El brote de gripe era real pero menor. 4 o 5 ancianos con síntomas banales que no justificaban un desplazamiento de médico desde fuera. Mientras hacía mis visitas, empecé a construir una geografía social del pueblo. Había unas 300 personas, agricultores, algunos ganaderos, una familia que tenía el único bar, y en el extremo norte del pueblo, separado por un muro de piedra coronado de musgo, el convento de clausura de Santa Catalina. 9 religiosas, un párroco que las atendía espiritualmente, el padre Cipriano Leiva Montoya. Lo conocí el tercer día. Vino al consultorio con el pretexto de saludar al médico nuevo, que era la costumbre en los pueblos. Era un hombre mayor, de unos 65 años en aquel momento, con las manos anchas y los ojos de un color gris muy claro, casi transparente. Había algo en su manera de mirar que te hacía sentir observado desde una distancia mayor que la física. Me estrechó la mano con firmeza. Me dijo que era una bendición tener médico en el pueblo. Me dijo que las hermanas del convento
Gozaban de buena salud gracias a la austeridad y a la oración. Lo dijo sin que yo le hubiera preguntado nada sobre las hermanas. Ese detalle lo anoté mentalmente, lo que nadie me explicó al llegar, y que fui reconstruyendo a retazos durante las primeras semanas, era que el convento llevaba meses en un silencio inusual. Las monjas de clausura comunicaban poco con el exterior por definición, pero había ciertos ritmos que los pueblos aprenden a leer. El son de las campanas en los horarios de oficio, la luz en determinadas ventanas a determinadas horas, el murmullo del coro en las noches de liturgia solemne. Esos ritmos habían desaparecido. El pueblo lo sabía, y el pueblo había decidido, de manera silenciosa y colectiva, no preguntar. Hay una forma de silencio que es ignorancia, y hay otra que es complicidad. Lo que había en Valdecernejo era la segunda. No lo entendí del todo hasta más tarde, pero ya desde aquellas primeras semanas lo sentía en la textura de las conversaciones, en los temas que se rozaban y se abandonaban, en la manera en que el nombre del convento aparecía en las frases y desaparecía rápidamente, como si quemara. El pueblo entero había aprendido a hablar alrededor de algo, y ese algo tenía forma de iglesia, y la iglesia tenía un sótano. La primera señal concreta llegó de donde menos esperaba, de una niña. Tendría 9 o 10 años, hija de uno de los ganaderos, que vino al consultorio con su madre por un catarro sin importancia. Mientras yo atendía a la madre, la niña miraba por la ventana que daba hacia el norte, hacia el muro del convento que se veía en la distancia. Le pregunté qué miraba. Me dijo que a las monjas no las habían visto en mucho tiempo, que antes las veían a veces trabajando en el huerto, al otro lado de la verja, y que ya no. La madre le dijo que se callara con una brusquedad que no correspondía a la inocencia del comentario. La niña se calló, pero me había dado algo. Empecé a preguntar con cuidado. No directamente, porque los médicos rurales aprenden pronto que la pregunta directa cierra puertas que el rodeo mantiene abiertas. Hablaba con los pacientes de la vida del pueblo en general, de las costumbres, de la historia del lugar. De esa manera fui recogiendo fragmentos. El panadero que dejaba el pan en el torno y recibía silencio a cambio. La mujer que había sido criada del convento hasta 1977 y que había sido despedida de manera súbita, sin explicación. El hombre que había ayudado en una obra en el sótano de la iglesia en 1974 y que cuando le pregunté sobre ella, bajó la mirada y dijo que no recordaba nada, con la precisión excesiva de alguien que recuerda todo perfectamente. Solicité al alcalde Victorino acceso al padrón municipal para revisar el estado sanitario de la población, que era una prerrogativa del médico titular. Él me lo proporcionó sin objeciones, pero con una demora de 2 días que me pareció innecesaria para algo administrativo. Cuando revisé el padrón, las 9 religiosas del convento constaban como residentes activas del municipio, con sus nombres completos, sus fechas de nacimiento. La más joven tenía 28 años en 1971, la mayor, 63. Todas figuraban como presentes, todas, sin ninguna baja por defunción, por traslado, por nada, como si 9 mujeres existieran perfectamente en el papel, mientras nadie podía confirmar que existieran en la realidad. Pedí acceso sanitario al convento. Era mi obligación como médico municipal realizar un reconocimiento básico de todos los residentes del término, incluidas las comunidades religiosas. Fui a hablar con el padre Leiva personalmente. Me recibió en la sacristía, que olía a cera fría y a madera vieja.
Escuchó mi petición con atención y paciencia. Me explicó que las hermanas estaban bajo su cuidado espiritual y que sus necesidades físicas eran atendidas dentro de los límites que la regla de clausura permitía, que cualquier intervención exterior, incluida la médica, requería autorización del obispado, que él transmitiría mi solicitud. Sonrió. Era una sonrisa que no llegaba a los ojos de color gris claro. Le di las gracias y me fui. Esa noche escribí en mi cuaderno: este hombre sabe exactamente lo que me acaba de negar y por qué me lo ha negado. A la semana siguiente, revisando los registros de fallecimientos del municipio que el párroco estaba obligado a registrar en coordinación con el registro civil, encontré algo que me detuvo. En el año 1975 había constancia del fallecimiento de una religiosa del convento, la hermana Purificación, de 51 años, por causas naturales. Había un acta de defunción firmada por el médico titular de aquel momento, un hombre llamado Bernardo, que ya estaba jubilado y vivía en Burgos. Pero en el padrón que yo había revisado, la hermana Purificación seguía figurando como residente activa, no como fallecida, como presente. Era un error administrativo, podía ser. Los errores administrativos en los pueblos pequeños no eran infrecuentes, pero se sumaba a todo lo demás, y la suma tenía un peso que empezaba a ser difícil ignorar. Localicé al doctor Bernardo por carta. Era un hombre de 70 y tantos años que respondió con una nota breve, escrita con letra temblorosa. Me decía que recordaba poco de aquel periodo, que había tenido muchos pacientes, que los años borraban los detalles. En el margen de la carta, casi ilegible, había añadido algo que parecía escrito en un momento de duda, como si hubiera levantado el bolígrafo varias veces antes de decidirse. Decía: el padre Leiva era quien certificaba primero. Yo firmaba después. No explicaba qué significaba eso. No respondió a mi segunda carta. Las noches en Valdecernejo eran largas y muy quietas. Yo tenía el hábito de caminar antes de acostarme, que era algo que había hecho desde la facultad, una forma de ordenar el pensamiento. Caminaba por la calle principal, llegaba hasta la Fuente Seca, volvía. Una noche, sin proponérmelo exactamente, llegué hasta el lateral norte de la iglesia. Había luna llena y la piedra estaba plateada. Me detuve junto al muro bajo que separaba la iglesia del convento. Y entonces lo escuché. Era tan tenue que durante un segundo pensé que era el viento tomando forma dentro de mi cabeza. Pero no era el viento. Era un sonido rítmico, muy bajo, que venía de debajo de la tierra. Un golpe. Pausa. Un golpe. Como si alguien, en algún lugar muy por debajo de mis pies, estuviera midiendo el tiempo de la única manera que le quedaba. Me quedé inmóvil durante varios minutos. El sonido paró, o quizás nunca había estado. En 45 años nunca he resuelto esa duda, pero sé lo que hice al día siguiente. Fui al archivo municipal y pedí los planos del edificio de la iglesia. Había una copia antigua, de papel amarillento. El sótano aparecía claramente representado. Tenía 2 secciones, y debajo de la segunda sección, marcada con una línea punteada que podía significar muchas cosas, había un espacio que en los planos no tenía nombre, solo una anotación en tinta marrón, con caligrafía antigua: cámara inferior, uso devocional. Escribí al Colegio de Médicos de la provincia, exponiendo mis observaciones de manera formal pero cuidadosa. No acusé a nadie. Documenté hechos. 9 residentes del municipio sin acceso sanitario verificable durante un periodo prolongado.
Inconsistencias en el registro de defunciones. Solicitud de acceso denegada por el párroco. Pedí orientación sobre el procedimiento correcto. La respuesta tardó 3 semanas. Era una carta firmada por el secretario del colegio en la que se me indicaba que las comunidades religiosas de clausura tenían un régimen sanitario especial y que cualquier intervención debía coordinarse con la autoridad eclesiástica competente. Me recomendaban hablar con el obispado. El obispado, recordé, era el mismo que llevaba meses sin responder a otras solicitudes sobre ese mismo convento. Entendí entonces que estaba dentro de un círculo. Cada institución remitía a la siguiente y la siguiente remitía a la anterior. El párroco remitía al obispado. El obispado remitía al párroco. El registro civil remitía a los registros parroquiales. El colegio médico remitía a la autoridad eclesiástica. Era un sistema que se sostenía solo, que giraba sin fricción, que no tenía ningún punto por el que un médico rural de 36 años pudiera entrar sin que todo lo demás lo expulsara. Pero los círculos tienen un interior, y si eres lo bastante persistente, encuentras la forma de llegar a él. Busqué a la mujer que había sido criada del convento hasta 1977. Se llamaba Felisa y vivía en una casa pequeña en el extremo sur del pueblo, apartada, como si también ella se hubiera exiliado a sí misma. Tardé varias visitas en ganarme su confianza, llegando con pretextos médicos menores, sentándome a tomar café, hablando de cosas sin importancia. Un tarde de diciembre, con la lumbre encendida y la nieve empezando a caer afuera, Felisa me habló, no todo de una vez, a retazos, mirando la lumbre en lugar de mirarme a mí, como si lo que decía fuera más tolerable si no lo dirigía directamente a nadie. Me contó que había entrado a trabajar en el convento en 1970 como criada externa, lo que significaba que vivía fuera y entraba durante el día a hacer trabajos de limpieza y cocina en las zonas que la clausura permitía. Durante 7 años había conocido a las hermanas en la medida en que la regla lo permitía, que era poco, pero suficiente para saber que eran 9 mujeres reales, con nombres y manías, y formas de doblar las servilletas. Me los nombró uno por uno, los 9 nombres de las hermanas, con sus peculiaridades, con los detalles pequeños que solo se aprenden de la convivencia cotidiana. Los escribí en mi cuaderno mientras ella hablaba. Cuando terminó, me miró por primera vez esa tarde y me dijo, «Ya no están, ¿verdad, doctor?» No era una pregunta. Era una confirmación que necesitaba de alguien de fuera. Me contó algo más. En los últimos meses, antes de que la despidieran, había notado cambios en el comportamiento del padre Leiva. Visitaba el convento con más frecuencia de la habitual. Permanecía allí durante horas. Había empezado a traer materiales, sacos de algo que Felisa no había podido identificar, que descargaba él mismo sin ayuda, y había sellado el acceso a una zona del sótano de la iglesia que antes no estaba sellada, usando una llave que guardaba en la sacristía bajo un tablón del suelo. Lo del tablón lo sabía, porque una vez, limpiando, lo había visto levantarlo. Leiva no había notado que ella estaba allí. O quizás sí, y había calculado que Felisa no era peligrosa. En eso se equivocó. Felisa era exactamente el tipo de persona peligrosa que no parece serlo. Alguien que observa, calla y recuerda. Conseguí acceso al archivo parroquial con un pretexto que no voy a detallar aquí, porque implicó una pequeña deshonestidad de la que no me enorgullezco. Lo que encontré allí era un cuaderno de registro de visitas al convento.
escrito de puño y letra por Leiva, que abarcaba desde 1963 hasta la fecha presente. Era ordenado, meticuloso, casi obsesivo en su precisión. Pero había un segundo cuaderno, más pequeño, de tapas de hule negro, que estaba guardado dentro del primero como si formara parte de él. Era diferente. La letra en ese cuaderno era menos regular, más rápida, como escrita bajo presión o bajo algún estado de exaltación. No era un registro administrativo, era otra cosa. Era un diario teológico. Así lo llamaría yo, aunque esa denominación no le hace justicia completamente. Leiva escribía en él como quien razona en voz alta, construyendo un argumento a lo largo de años, citando textos que yo no reconocí, pero que sonaban a patrística medieval, a teología de los primeros siglos. El argumento central, que se repetía y se desarrollaba a lo largo de docenas de páginas, era el siguiente: que la carne es el vector de la corrupción espiritual, que la mortificación extrema del cuerpo no es castigo, sino liberación, que hay almas que solo pueden purificarse completamente cuando el cuerpo ya no puede distraerlas, y que él, como pastor responsable de aquellas almas, tenía la obligación de facilitarles esa purificación. Lo llamaba el descenso necesario. Lo había estado construyendo teológicamente durante 15 años, y en 1978 había empezado a aplicarlo. La última entrada del cuaderno estaba fechada en marzo de 1979, 8 meses antes de mi llegada. Decía: las 9 han descendido, la cámara está sellada, la oración es continua, el Señor las recibirá cuando sea su voluntad. Mi trabajo está hecho. Lo leí 3 veces seguidas. Después lo cerré, lo envolví en mi pañuelo y me lo guardé en el bolsillo interior del abrigo, sobre el corazón, como si la proximidad física pudiera ayudarme a entender qué debía hacer a continuación. Necesitaba ver el sótano. Era así de simple y así de imposible. La iglesia era territorio del párroco y del obispado. Entrar sin autorización era allanamiento. Actuar sin una denuncia formal respaldada era exponerme a consecuencias legales y profesionales que podrían anular cualquier resultado que obtuviera. Pero el cuaderno que llevaba sobre el corazón describía a 9 mujeres encerradas bajo tierra, y cada hora que pasaba era una hora más. No había tiempo para el procedimiento correcto, o eso me decía a mí mismo. Todavía no sé si eso era clarividencia o impaciencia. 45 años después, todavía no lo sé. Hablé con el teniente de la Guardia Civil del municipio. Se llamaba Fuentes. Tenía unos 40 años y la cara de quien lleva mucho tiempo mirando hacia otro lado por razones que ha dejado de examinar. Le expuse lo que tenía: el cuaderno, las inconsistencias del padrón, el testimonio de Felisa, el sonido que había escuchado bajo la tierra. Me escuchó con atención. Cuando terminé, se quedó callado un momento mirando la mesa. Luego dijo que necesitaba consultar con sus superiores antes de tomar ninguna acción, que la jurisdicción eclesiástica complicaba el procedimiento, que él no podía entrar en una iglesia sin orden superior. Le pregunté cuánto tardarían en responder sus superiores. Dijo que no lo sabía. Vi en su cara que sí lo sabía y que la respuesta era demasiado tiempo. Esa noche volví a la iglesia. No entré. Me quedé fuera, en el lateral norte, con la oreja pegada al suelo helado durante un tiempo que no puedo cuantificar. El frío era intenso y la tierra estaba dura. No escuché nada. O quizás escuché algo tan tenue que podría haber sido mi propia sangre moviéndose. Me levanté,
Me sacudí la tierra del abrigo y tomé una decisión. No la tomaría solo. Necesitaba a alguien más, alguien que pudiera actuar junto a mí y que tuviera más autoridad que un médico rural. Pensé en Felisa, pensé en el alcalde Victorino, que era un hombre asustado, pero que tenía la firma necesaria para abrir ciertos procedimientos. Y pensé en el padre Leiva, que esa noche, desde la ventana iluminada de la rectoría, parecía estar sentado leyendo con toda la tranquilidad del mundo. Lo que hice al día siguiente fue presentarme en el registro civil del municipio y solicitar formalmente la verificación presencial del estado de los 9 residentes del convento que constaban en el padrón activo. Argumenté que como médico municipal tenía la obligación de verificar el estado de salud de los residentes y que la negativa de acceso por parte del párroco constituía un impedimento al ejercicio de mis funciones. El funcionario del registro, un hombre joven llamado Modesto que parecía nervioso desde el principio de la conversación, me dijo que ese procedimiento requería el respaldo del alcalde. Fui directamente a ver a Victorino. El alcalde me recibió en su despacho. Era una habitación pequeña, con una fotografía del rey recién entronizado y un crucifijo de madera sobre la mesa. Le puse el cuaderno de Leiva encima de los papeles. Lo miró, lo abrió, lo cerró antes de llegar a la segunda página. Sé que lo que leyó fue suficiente porque se puso muy pálido y tuvo que apoyar las manos en la mesa para estabilizarse. Luego me miró y me dijo algo que llevo 45 años intentando descifrar. Me dijo: «Doctor, ¿está usted absolutamente seguro de querer abrir esto?» No me lo decía por proteger a Leiva, me lo decía por protegerme a mí y quizás por protegerse a sí mismo. Porque Victorino sabía algo, no todo, pero algo, y había decidido no saberlo del todo. Y yo estaba a punto de quitarle esa opción. Le dije que sí, que estaba seguro. Firmó la autorización. Esa tarde, con Fuentes el teniente a regañadientes, el funcionario Modesto como testigo civil y yo mismo como responsable médico, nos presentamos en la iglesia. El padre Leiva nos abrió la puerta. Cuando vio los papeles, no dijo nada. Nos miró a los 4 con esos ojos grises y transparentes y dio un paso atrás para dejarnos pasar. No protestó, no alegó jurisdicción eclesiástica. Se hizo a un lado con la serenidad absoluta de alguien que ha tenido mucho tiempo para prepararse para ese momento y ha decidido que no tiene nada que esconder, porque lo que hizo no era un crimen, sino una obra. La sacristía olía a incienso viejo y a humedad de piedra. Fuentes levantó el tablón del suelo en el lugar que Felisa había descrito y encontró la llave. Era una llave grande, de hierro oscuro, del tipo que ya casi nadie fabricaba en 1979. La puerta que abría estaba al fondo de la nave lateral, disimulada detrás de un armario de madera que tuvimos que mover entre los 4. Detrás había una puerta de piedra con un arco rebajado. La llave giró con más facilidad de la que esperaba, como si hubiera sido usada recientemente. La puerta se abrió hacia adentro, y el olor que salió de allí era el que llevo 45 años sin poder quitarme. Bajamos por una escalera de piedra estrecha, con velas porque no había luz eléctrica. Yo iba delante porque era el médico y eso era lo que correspondía. Los escalones estaban húmedos y resbaladizos. El techo bajaba según descendíamos y al final tuve que agacharme ligeramente. El sótano tenía 2 espacios, tal como mostraban los planos. El primero era una antigua bodega, vacía.
con anillos de hierro en las paredes donde alguna vez habría habido toneles. El segundo espacio estaba separado por una pared de mampostería en la que había una abertura baja, tapiada parcialmente con bloques de hormigón. Parcialmente, no del todo. Fuentes y yo movimos los bloques. No eran tantos como parecían. Alguien los había dispuesto de manera que parecieran una barrera sólida sin serlo completamente. No sé qué pensar de eso todavía. Si fue un accidente o si Leiva, en algún rincón de sí mismo que ni él conocía, había dejado abierta la posibilidad de que alguien llegara. La abertura fue suficiente para que pudiéramos pasar de uno en uno. Yo entré primero. Levanté la vela. Había 9 nichos excavados en la roca, dispuestos en 2 filas, cada uno del tamaño de un cuerpo. Cada nicho tenía una reja de hierro fina, del tipo decorativo, no del tipo carcelario. En cada nicho había una figura. Tardé un momento en entender lo que estaba viendo, porque la mente tiene mecanismos de protección, y el mío tardó unos segundos en desactivarlos. Eran las hermanas, las 9, vestidas con sus hábitos, pálidas, inmóviles, en distintos estados de un deterioro que no voy a describir en detalle, porque no tengo derecho a describir a esas mujeres de esa manera. Llevaba allí un tiempo que no pude determinar en ese primer momento. Pasé por delante de cada nicho con la vela, y entonces ocurrió algo que cambió todo. En el 7º nicho, la figura se movió. Un movimiento mínimo, una mano que se contraía muy lentamente, como alguien que está en el sueño más profundo y algo tira de ella hacia la superficie. Me arrodillé, puse los dedos en el cuello. Había pulso, muy débil, muy lento, pero había pulso. Grité a Fuentes que fuera por ayuda. Escuché sus pasos subiendo los escalones de piedra. Me quedé solo en aquella cámara con 9 mujeres y la única vela y el olor que mencioné al principio. Y mientras esperaba, con los dedos en el cuello de la hermana que todavía vivía, escuché lo que me rodeaba y tomé una decisión que no me habían pedido que tomara. El cuaderno de Leiva todavía lo llevaba en el bolsillo interior. En el tiempo que Fuentes tardó en volver con gente, yo tomé ese cuaderno y lo examiné de nuevo a la luz de la vela. Había algo al final, después de la última entrada, que no había leído bien la primera vez. Había una lista de nombres, con fechas y notas breves al lado. Los 9 nombres de las hermanas. Al lado de cada nombre, una anotación sobre su estado espiritual, según el criterio de Leiva. Al lado de 7 de ellos decía completada. Al lado de 2 decía en proceso. La hermana del 7º nicho, la que todavía vivía, era una de las 2 que decía en proceso. En ese momento tomé la decisión. No la de rescatarla, eso era obvio y no requería deliberación. La otra decisión. Había documentación en aquel cuaderno que probablemente era la única evidencia directa de lo que Leiva había planeado y ejecutado. También era documentación que, en manos equivocadas o en un proceso mal llevado, podría ser interpretada de maneras que protegerían a Leiva mediante la vía de la incapacidad mental, que era la estrategia que ya imaginaba que sus defensores adoptarían. Pensé en lo que ese cuaderno podría hacer en un juicio. Pensé en lo que podría no hacer. Y guardé el cuaderno de nuevo en mi bolsillo y decidí que yo controlaría cuándo y cómo aparecía. Eso fue un error, pero en ese momento me parecía la decisión más razonada del mundo. Cuando llegaron los demás, cuando subieron a las 2 mujeres que todavía vivían, cuando empezó el caos controlado de los médicos que llegaron de la capital
y los guardias civiles, y el juez, y todos los demás, yo me mantuve en un segundo plano con el cuaderno en el bolsillo. Lo entregué, pero no de inmediato. Lo entregué 2 días después, cuando ya había podido hablar con un abogado que me explicó lo que necesitaba entender. Esos 2 días cambiaron algunas cosas en el proceso. No sé exactamente cuáles. No sé si para bien o para mal. Llevo 45 años sin saberlo. Sobrevivieron 2. La hermana Inmaculada, de 32 años, que era la que había dado señales de vida en el 7º nicho, y la hermana Teresa, de 48, que fue encontrada en el 9º nicho en un estado de inconsciencia profunda, del que tardó semanas en emerger. Las otras 7 habían fallecido en tiempos distintos, según determinó la investigación posterior. Algunas llevaban meses. La más reciente llevaba semanas. Leiva había seguido visitando la cámara, según reconoció más tarde, para rezar junto a ellas, para acompañarlas en el descenso, como él lo llamaba. Los días que siguieron al descubrimiento fueron de una intensidad que me resulta difícil de transmitir. El pueblo reaccionó de una manera que todavía me cuesta describir con justicia. No con horror colectivo, que era lo que yo esperaba, con algo más complicado. Había horror, sí, pero también había una especie de parálisis moral, como si la comunidad entera hubiera sido sorprendida en algo que prefería no examinar, porque el pueblo sabía. No todo, pero sabía suficiente. El panadero que dejaba el pan sin escuchar respuesta. El alcalde que había visto el cuaderno y me había preguntado si estaba seguro de querer abrir aquello. Los vecinos que habían elegido no preguntar por las hermanas durante meses. Todos habían participado en el silencio. Y el silencio había sido la pared que sostenía todo lo demás. Leiva fue detenido esa misma noche del descubrimiento. Lo encontraron sentado en la sacristía, con las manos sobre las rodillas y la mirada en algún punto que no era ninguno de los que nosotros podíamos ver. No opuso resistencia. No huyó. Había esperado. Cuando el teniente Fuentes le puso las esposas, Leiva lo miró y le dijo con toda la calma del mundo: «Solo hice lo que el Señor me pidió». No lo dijo como una justificación. Lo dijo como una constatación, como alguien que ha cumplido una tarea y puede descansar. El proceso judicial fue largo, complicado y en algunos aspectos profundamente insatisfactorio. La defensa de Leiva argumentó, como yo había previsto, la enajenación mental. Los peritajes psiquiátricos se extendieron durante meses. Yo declaré varias veces. Entregué el cuaderno y expliqué el retraso en la entrega con argumentos que eran verdaderos pero incompletos. El fiscal no profundizó en ese punto, que era un alivio que me costó más de lo que debería haberme costado. Leiva fue finalmente declarado con capacidad penal disminuida y condenado a una pena que, cuando empecé a entender los tiempos judiciales, me pareció que no era proporcional a lo que había hecho. Murió en el establecimiento penitenciario en 1988, de un fallo cardíaco, a los 74 años. Las 2 supervivientes salieron de los hospitales meses después. La hermana Inmaculada fue trasladada a una comunidad de su orden en otra provincia. Nunca habló públicamente de lo ocurrido. La hermana Teresa tardó más de 1 año en recuperarse físicamente. Cuando por fin pudo dar declaración, lo que dijo sobre el padre Leiva fue más complicado de lo que yo esperaba. Dijo que él les había explicado lo que iba a ocurrir, que les había pedido su consentimiento, que algunas de las hermanas, no todas,
habían accedido de manera que ella describió como convencida, aunque en un estado espiritual que Teresa calificó de no libre. No sé qué hacer con esa información todavía. No sé si alguien puede dar un consentimiento real dentro de una relación de autoridad total como la que Leiva ejercía sobre aquellas mujeres. Supongo que los juristas y los teólogos tienen respuestas más definidas que yo. Yo mismo pagué consecuencias que no anticipé. Fui objeto de una investigación disciplinaria por parte del Colegio de Médicos, debido al retraso en la entrega del cuaderno. Fue sobreseída, pero dejó una mancha en mi expediente que tardé años en superar profesionalmente. Algunos colegas me preguntaban sobre el asunto con una incomodidad que revelaba que no estaban seguros de si yo había actuado bien. Yo tampoco estaba seguro. El alcalde Victorino renunció a su cargo 3 meses después del descubrimiento. El teniente Fuentes fue trasladado. El pueblo de Valdecernejo perdió en los años siguientes más de la mitad de su población, que ya era poca. La gente se marchó, como si el lugar hubiera quedado contaminado, o como si la gente que vivía allí no pudiera sostenerse ante sí misma en un sitio donde lo que habían callado era ya visible para todos. Yo también me fui. Me trasladaron a la capital de provincia en la primavera de 1980. Ejercí la medicina durante otros 20 años. Me casé, tuve hijos, tuve nietos, tuve una vida que tiene todas las características de una vida buena. Pero el olor volvía, vuelve todavía. Y con el olor, la pregunta que no me dejo responder del todo: si hubiera actuado 3 días antes, ¿habrían sobrevivido más de 2? ¿Cuánto pesó mi cálculo sobre cuándo entregar el cuaderno? Nunca lo sabré, pero la pregunta tiene el peso de lo que no se puede deshacer. Con los años, he pensado mucho en el padre Leiva. Es algo que no recomendaría a nadie, pensar mucho en el padre Leiva, pero no he podido evitarlo. Al principio lo pensaba con la claridad moral del que ha descubierto un crimen. Era un hombre que había hecho algo monstruoso, y el monstruo era el marco correcto para entenderlo. Pero los marcos simples duran lo que dura la adrenalina del descubrimiento. Después, cuando se enfría todo, empieza lo más difícil. Leiva no era un lunático aislado, era un producto. Había sido formado en una teología específica, en una época específica, dentro de una institución que durante siglos había elaborado sistemas teológicos sobre la mortificación de la carne que eran más sofisticados de lo que el sentido común moderno quiere admitir. Lo que él hizo era una perversión extrema de esa teología, sin duda, pero la materia prima de la perversión existía. Los textos que citaba en su cuaderno eran reales. Los conceptos que manejaba tenían genealogía. Había construido su horror sobre cimientos que alguien había puesto antes que él, y que nadie había demolido del todo. Pensé también en las hermanas que habían consentido. Teresa había dicho que no todas, lo cual significaba que algunas no lo habían hecho, pero algunas sí, dentro de una relación de autoridad espiritual absoluta, dentro de una clausura donde el párroco era la única voz de Dios que llegaba, dentro de una teología que llevaban años asimilando. Algunas mujeres habían dicho que sí, y eso me perturbó más que la figura de Leiva, porque implicaba algo sobre el poder que ciertas ideas tienen sobre ciertas personas en ciertos contextos, algo que los que vivimos fuera de esos contextos tendemos a subestimar, porque nos resulta más cómodo pensar que la irracionalidad siempre es visible desde afuera.
El pueblo también me ha dado mucho en qué pensar. Valdecernejo no era un pueblo de malvados. Era un pueblo de gente ordinaria que había tomado decisiones pequeñas, cotidianas, de mirar hacia otro lado. El panadero que dejaba el pan sin preguntar. El alcalde que tardó un segundo de más en firmar la autorización. El teniente Fuentes que necesitó consultar con sus superiores. Felisa que había observado y recordado, pero había esperado a que alguien le preguntara, en lugar de ir a buscar a alguien a quien contárselo. Ninguno de ellos era cómplice en el sentido legal, pero todos habían contribuido con su silencio a la duración de lo que ocurrió. Y yo, con mi retraso de 2 días, también. Hay algo que me pregunté durante años y que solo en la vejez he empezado a formularme de manera más honesta. ¿Existía alguna posibilidad de que Leiva creyera genuinamente lo que hacía? No en el sentido de si estaba loco, que es una pregunta médica con respuestas relativamente claras, sino en el sentido más incómodo. ¿Es posible creer algo con tanta intensidad que esa intensidad reescriba la realidad moral de lo que haces? La respuesta a la que he llegado, después de 45 años, es que sí, que eso es posible, y que esa posibilidad es más aterradora que cualquier maldad calculada, porque la maldad calculada al menos reconoce que hay una línea que está cruzando. Leiva nunca cruzó ninguna línea. Leiva construyó un mundo donde la línea no existía. Lo sobrenatural nunca apareció en todo este asunto. No hubo nada que no pudiera explicarse con la psicología humana, la autoridad institucional, la teología extremada y el silencio colectivo. Y sin embargo, hay cosas que no me cuadran del todo. El golpe rítmico que escuché bajo tierra aquella noche, antes de que supiéramos nada, en un momento en que las 2 supervivientes estaban ya demasiado débiles para golpear nada, con ninguna fuerza. Los bloques de hormigón que tapaban parcialmente la abertura, pero que podían moverse, dispuestos de una manera que yo nunca he entendido del todo. La facilidad con que giró la llave, como si alguien la hubiera lubricado recientemente, aunque Leiva no había bajado al sótano en semanas según su propio testimonio. No digo que haya una explicación sobrenatural. Digo que hay detalles que la explicación racional no cierra del todo. Y llevo 45 años viviendo en ese espacio entre lo que se puede explicar y lo que no se termina de explicar, y he llegado a la conclusión de que ese espacio es donde vive el horror real, no en los monstruos, no en las apariciones, sino en las grietas de lo que entendemos, en los milímetros donde la lógica no alcanza y algo que no tiene nombre se asienta y espera. La segunda verdad, la que tardé más en ver, es esta. Lo que destruyó a Valdecernejo no fue Leiva. Leiva fue el catalizador, el instrumento, el punto de ruptura visible. Lo que destruyó al pueblo fue lo que el pueblo ya tenía dentro. Una disposición al silencio, una cultura de la obediencia a la autoridad religiosa. Una incapacidad para nombrar lo que se veía, porque nombrar era más peligroso que no ver. Leiva encontró ese terreno y creció en él. Y cuando yo llegué y lo desarraigué, el pueblo descubrió que el problema no era Leiva. El problema era el suelo. El informe oficial se cerró en 1981. El expediente judicial quedó archivado en los juzgados de Burgos, clasificado bajo un número de causa que no voy a mencionar aquí. El obispado emitió una declaración en la que lamentaba los hechos,
expresaba su solidaridad con las familias de las víctimas y anunciaba la disolución formal de la comunidad de Santa Catalina, de Los Ángeles Menores. No hubo reconocimiento de la investigación eclesiástica de 1958 que había precedido el traslado de Leiva a Valdecernejo. Eso nunca quedó aclarado. Lo solicité yo mismo por escrito en 2 ocasiones. Las 2 veces recibí acuse de recibo y nunca una respuesta. El convento fue cerrado y sus puertas selladas por orden judicial en marzo de 1980. La iglesia permaneció abierta durante algunos años más, atendida por un sacerdote que venía de un pueblo cercano los domingos. Luego dejó de venir. La iglesia quedó también cerrada. El pueblo perdió su masa crítica de población y fue declarado municipio en proceso de despoblación en 1986. A principios de los 90 era ya prácticamente un lugar fantasma. La última familia que quedaba se marchó en 1994, según supe mucho después. Los registros del convento, los que el obispado había prometido revisar y nunca entregó, fueron finalmente transferidos al Archivo Histórico Diocesano en 1992, según una nota que recibí de un investigador que encontró mi nombre en el expediente judicial y me localizó años después. Están catalogados, pero de acceso restringido. El investigador me dijo que había intentado consultarlos y que le habían informado de que el proceso de digitalización y catalogación estaba en curso. Me lo dijo en 2018. No sé si ese proceso ha terminado. Supongo que algunos archivos tienen formas de seguir cerrados indefinidamente, sin que nadie lo ordene explícitamente. Volví a Valdecernejo una sola vez. Fue en el verano de 2003. Fui solo, sin decírselo a nadie, con el pretexto de hacer un viaje por Castilla, que no tenía otro destino real. El pueblo estaba casi completamente abandonado. Las casas tenían las ventanas tapiadas o rotas. La plaza empedrada había dejado crecer hierba entre las piedras. La fuente seguía seca. La iglesia estaba cerrada con una cadena que alguien había puesto y que ya estaba oxidada. Me quedé de pie frente a ella durante un tiempo que no calculé. Hacía viento, ese viento de meseta que va de izquierda a derecha sin propósito visible. Y el viento movía algo en el interior de la iglesia, un postigo suelto quizás, y producía un sonido rítmico, como un golpe suave y regular, igual que el sonido que yo había escuchado bajo tierra aquella noche de 1979. Me alejé sin entrar. Conduje los 8 kilómetros del ramal sin asfaltar, y cuando llegué a la carretera principal, me detuve y estuve sentado en el coche con el motor parado durante bastante tiempo. El sonido del postigo me seguía en la cabeza. O quizás no era el postigo. Nunca lo comprobé. Elegí no comprobarlo, y esa elección también me pertenece. No toda la verdad que uno puede buscar vale la pena buscarla. A veces lo que encuentras al buscar hasta el fondo es solo más fondo, y más fondo, y nada que te ayude a vivir mejor con lo que ya sabes. Tengo 80 años. Mis manos tienen manchas de la edad y me tiemblan un poco por las mañanas. He sido un médico razonablemente bueno durante 40 años. He tenido una familia, he tenido una vida, y sin embargo, si me preguntan cuál es el momento más definitorio de lo que soy, el momento alrededor del cual todo lo demás orbita sin que yo pueda evitarlo, no es ninguno de los buenos. Es una escalera de piedra, es una vela, es el olor, es la mano de la hermana Inmaculada contrayéndose lentamente bajo mis dedos. Y al fondo, siempre al fondo, ese golpe suave y rítmico que empezó bajo tierra y que, si me quedo quieto suficiente tiempo, todavía escucho.
Si usted ha llegado hasta aquí, le agradezco que haya escuchado. No lo digo por cortesía, lo digo porque cargar con algo durante 45 años y finalmente decirlo en voz alta tiene un peso distinto cuando hay alguien al otro lado, aunque sea un desconocido, aunque nunca sepa quién es. No sé si lo que hice fue suficiente. No sé si los 2 días que esperé para entregar el cuaderno costaron una vida que podría haberse salvado. No sé si el silencio que guardé durante décadas fue prudencia o cobardía. Creo que fue las 2 cosas, que esas 2 cosas a veces son la misma, y que vivir con esa ambigüedad es parte de lo que significa haber estado allí. Lo que sí sé es esto: hay verdades que cuando se abren no solo liberan lo que estaba encerrado, también liberan lo que las sostenía. El silencio de un pueblo entero, la teología de un hombre que creía estar salvando almas, la comodidad de todos los que decidieron no preguntar. Todo eso salió junto, y el pueblo que quedó después no pudo sostener su propio peso. No estoy diciendo que hubiera sido mejor no abrir aquello. Las 2 mujeres que sobrevivieron merecían salir. Las 7 que no sobrevivieron merecían ser encontradas y nombradas y enterradas con su nombre. Estoy diciendo que abrir lo que debería haberse abierto años antes tuvo un coste que nadie contabilizó, porque los costes de ese tipo no aparecen en ningún informe. Si hay algo que quisiera que se llevara de esto, es simple. El silencio colectivo no es nunca neutral. Cada vez que un pueblo, una institución, una familia decide no nombrar lo que ve, está tomando una decisión activa. Está eligiendo un bando. Y ese bando no es el de nadie en particular. Es el del tiempo, que sigue pasando mientras lo que debería decirse no se dice, y que cobra lo que se le debe con los intereses que él mismo calcula. Que descansen las 7 que no pude llegar a tiempo, y que las 2 que sobrevivieron hayan encontrado en algún lugar algo parecido a la paz. No sé si lo merezco yo, pero ellas sí.